Son los campos de la muerte. Los talibán destrozaron sus casas. Hoy viven, o mejor dicho, hoy mueren en el frío invierno de Mazar-e-Sharif, al norte de Afganistán. El termómetro marca menos 12 grados. Se palpan las enfermedades en el ambiente. Los niños y los ancianos son los primeros que se van con Alá. Este niño está muy enfermo. Este niño se está muriendo de frío. Y nadie está haciendo nada. Ni organizaciones gubernamentales ni organizaciones no gubernamentales. Buenas palabras, principio de intenciones, mientras los refugiados se mueren primero de frío, luego de hambre, después de nostalgia. Estas caras, estos pies desnudos, estas manitas temblando, son el reflejo de un país que no merece lo que le ha tocado. De unos refugiados que antes fueron afganos y primeros seres humanos. El régimen comunista les dio la espalda. Lo mismo hicieron los talibán. El nuevo gobierno parece igual. Mientras tanto, solo se escuchan toses y lamentos que se difuminan con los copos de nieve que caen en las casuchas que un día construyeron manos deseosas de ver la libertad. Noticieros Televisa, Jorge Pliego, Raúl Guzmán, Alberto Peláez, enviados especiales. Mazar-e-Sharif, norte de Afganistán. Van caminando sin rumbo fijo. Son los niños que no tienen nada que ver en esta guerra, pero que les han involucrado como actores principales. En los campos de refugiados de Mazar-e-Sharif, al norte de Afganistán, los niños viven congelados en casuchas de plástico, a temperaturas infrahumanas. Observan con los ojos helados y la mirada perdida. La gran mayoría de ellos están muy enfermos. Apenas comen, beben nieve y duermen a la intemperie, unos sobre otros, para darse algo más de calor. De los 4 millones de refugiados que están diseminados por todo Afganistán, al menos 100.000 personas van a morir este invierno, sobre todo aquí en la parte norte. La gran mayoría son ancianos y niños, y todos van a morir de frío. ¿Pero qué han hecho estos niños para vivir el horror de una guerra? ¿Qué han hecho para morir todos los días un poco por temperaturas de 15 grados bajo cero? No tienen ni ganas de jugar, pocas de vivir, muchas de morir porque el frío es un auténtico sufrimiento. Se les congelan los huesos como la memoria. Ya no se acuerdan si algún día fueron felices. Noticieros Televisa, Jorge Pliego, Raúl Guzmán, Alberto Peláez, enviados especiales, Mazar-e-Sharif, norte de Afganistán. Pero, sin embargo, si os dais cuenta, no se quejan. Ninguno de los niños se quejan. Ningún anciano se queja, a pesar de estar en esa situación tan sumamente precaria. Nos vamos a ir otra vez a Afganistán, porque una de las cosas que yo viví fue los Bachar Bafid. El Bachar Bafid, que en pastún quiere decir algo más o menos como jugar con los niños o niños imberbes o algo así. Bueno, ¿qué pasaba en Afganistán y qué sigue pasando? Durante la etapa de cuando los soviéticos llegan hasta el año 89 a querer quedarse con Afganistán, en esa lucha terrible, muchas mujeres comienzan a marcharse. ¿Por qué? Porque no era un lugar para mujeres, porque era un lugar de guerra, para guerrear. Y se llevaron a sus niños. Durante la guerra civil encarnizada que llevó el talibán, hicieron lo mismo. Muchas se instalaron en la frontera con Pakistán, en Quetta y en Peshawar, y se fueron todos los niños con ellas, salvo los preadolescentes o los adolescentes que ya estaban en el momento para poder luchar, para poder guerrear. Y entonces, ¿qué pasaba? Que había una necesidad fisiológica de tener sexo. Como no había mujeres, abusaban de aquellos niños. Cuando quieras, Karen. Las cicatrices de la guerra de Afganistán también se evidencian en los niños y en los jóvenes. Fueron y siguen siendo muchos hoy en día las víctimas más terribles del régimen del talibán. Sin embargo, desde finales de los años 80 ya existían los excesos del poder del integrismo. Les llaman Bachar Bafid, que en pastún significa jugar con los niños y en persa, niños imberbes. Son auténticos esclavos sexuales. La impunidad de las leyes del talibán hace que muchos hombres en Afganistán abusen sexualmente de niños y jóvenes con violaciones que en muchas ocasiones son grupales. Una práctica que comenzó a desarrollarse desde finales de los años 80, en plena guerra con la antigua Unión Soviética, y se expandió en los 90 con la guerra civil. En un país como Afganistán, donde las mujeres y muchos niños tuvieron que refugiarse en la frontera con Pakistán y donde solamente había hombres, era relativamente fácil tener esas prácticas. Los niños
no solo se convirtieron en moneda de cambio, sino en todo un lujo sexual. Muchas veces tenían que emigrar del campo a la ciudad porque donde vivían no había nada. Iban a la ciudad para trabajar y allí eran captados. En otras ocasiones eran los propios padres quienes los vendían por el nivel de pobreza y de miseria en la que vivían. En la mayoría de los casos eran captados en los mismos campos de opio de los talibanes. Pero no solo fue el régimen tiránico del talibán. Ya entrados en los 2000, a principios del siglo XXI, los señores de la guerra afganos traficaban con los niños y jóvenes a los que se les estigmatizaba de por vida. Muchos lo sabían, pero nadie decía nada. Nadie hablaba de ello. Tanto la autarquía del talibán como antes sus ancestros mujahidines y posteriormente los señores de la guerra ejercían políticas de terror y nadie se atrevía a ejercer ninguna acción. Pero no solamente utilizaban a los Bachar Bazi como objetos sexuales de violación. Eran y siguen siendo vejados con disfraces indignos. Los preadolescentes tenían que bailar vestidos de mujeres, maquillados, con cascabeles en las muñecas y en los tobillos. Entonces, abusaban de ellos sexualmente o eran vendidos a gente mayor. Y es que traficaban y trafican con ellos como si fueran mercancía. Todo ello en un país donde la homosexualidad está penada y castigada. Y no solamente en Afganistán, también en otros países de la región. No hay más que recordar la manera salvaje de cómo el Daesh, el Estado Islámico, castigaba en Siria a los homosexuales. Centenares de ellos fueron arrojados al vacío desde edificios altos por esos sayones de capuchas negras. Eran soldados del ISIS los que les lanzaban al vacío. Si no morían por el impacto, la muchedumbre enfervorecida acababa con el infeliz y su agonía en una lapidación austera. Esa terrible práctica ocurría fundamentalmente en los reductos del Estado Islámico, fundamentalmente en la ciudad siria de Raqqa, en la antigua capital del Estado Islámico. Y mientras tanto, los organismos supranacionales saben tanto de las violaciones y de las vejaciones a los niños afganos como de las terribles consecuencias de ser homosexuales en los territorios del Estado Islámico. Pero no solo estos organismos, también los estados europeos y americanos. Pero todos han hecho lo mismo. Ponerse de perfil, ponerse de escorzo, en un escorzo que avergüenza a la población mundial, mientras siguen ocurriendo estas prácticas vejatorias. Bueno, y tampoco se quejan. Nos vamos ahora a otra guerra, nos vamos ahora a Irak. Por favor, Carla, ¿puedes poner el mapa de Irak? Bueno, esto es Irak. Os acordaréis que ha habido dos grandes guerras en Irak, la guerra del Pérsico I en el año 90, que es cuando yo me estreno como corresponsal de guerra, y la guerra del 2002, que es la guerra del Pérsico II, en la que hubo toda una, no sé si os acordáis, hubo toda una historia como muy fantástica. George Bush, hijo, que quería quedarse como su padre, ya se quiso haber quedado con el petróleo, que no lo consiguió. Su hijo, como un gran filibustero, intentó quedarse con todo el petróleo de Irak, que es un país eminentemente petrolífero. Y entonces convence a una serie de líderes, entre otros a Tony Blair de Gran Bretaña y a José María Aznar de España, cosa que me da mucha vergüenza, y se quedan con Irak. Entonces tienen que inventarse una historia que eran las famosas armas de destrucción masiva, que no había en Irak ningún tipo de arma de destrucción masiva, lo sabían, pero tenían que hacer conciencia al resto de los países de que sí había armas de destrucción masiva. Total, que al final la casa sin barrer, entran en Irak y destrozan el país, terminan por destrozarlo. En un país que fue muy evidente que querían quedarse con el petróleo, porque cuando yo llego a Irak, yo recuerdo que Bagdad había un ministerio, el Ministerio del Petróleo, que estaba completamente perimetrado. Si uno osaba meter el pie dentro del Ministerio del Petróleo, te pegaban un tiro en la cabeza los rangers estadounidenses que estaban como francotiradores, como sniper. Pero sin embargo, claro, los famosos Alibabas, la palabra Alibaba viene de Alibaba y los 40 ladrones,
El famoso cuento, que no son más que eso, ladrones, y entonces lo que hacían, había una serie de museos, el Museo de Arqueología, donde estaban todos los papiros en sánscrito. Es decir, el hecho de que hoy podamos comunicarnos y podamos entendernos dentro de la misma riqueza cultural, la génesis viene de allá. Yo vi cómo se llevaban los papiros en sánscrito y nadie hacía nada. En una Irak que era sumamente violenta, muy peligrosa, donde los niños, como en el resto de las guerras, seguían jugando. Porque claro, al final los niños siguen siendo niños. ¿Y a qué juegan los niños en las guerras? Pues juegan a los modelos que copian. ¿Y qué ven? Guerras. Los soldados estadounidenses, también los de la Guardia Republicana de Saddam Hussein, dejaron Bagdad llena de misiles que no explotaron. ¿Y entonces qué hacían los niños? Jugaban con aquellos misiles y en muchas ocasiones les explotaban. Cuando quieras, Karen. Los soldados estadounidenses e iraquíes dejaron un polvorín de munición sin estallar. Hoy los niños juegan a la guerra con las granadas de mortero en las calles de Bagdad. Nos enseñan balas que no fueron disparadas. Pasan y pisan al lado de las granadas traidoras que pueden hacer explosión en cualquier momento. Pero son niños. Los soldados estadounidenses dijeron que lo limpiarían, pero ahí continúa el peligro. Y este es el resultado. La gran mayoría de ellos mueren despedazados y los que logran sobrevivir quedan mutilados y otros tantos quemados. No sé si habéis alcanzado a ver a los niños con esas sonrisas que tienen los niños y están en plena guerra y no se quejan, no se quejan. Bueno, nos vamos a otra hora que es a Somalia. Cuando puedas le pones el mapa de Somalia, por favor, Karen, si eres tan amable. Ahí. Bueno, Somalia, que es, vamos a decir que es el lugar más rico de todo el mundo, donde son pocos los que saben dónde están y están perdidos de las manos de las deidades. Somalia, como podéis ver, es el Cuerno de África, al lado de Etiopía, de Djibouti, de Kenia, de Eritrea, de varios países. Y es un punto olvidado de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque así como en Irak hay petróleo y en Afganistán había gas, aquí ni nada. Pero cuando digo nada, literalmente no es nada. Hay una economía muy incipiente desde el punto de vista de la agricultura y poco más. Hasta que se dieron cuenta que sí tenía algo y que era algo muy potente. Si os dais cuenta, Somalia está en pleno océano Índico, que colinda con el Mar Rojo, con el Canal de Suez y con el Mar Mediterráneo, que es el mar más importante de todos los mares desde el punto de vista del comercio. Tan importante es que, si os acordáis, hay incluso hasta películas del Capitán Phelps en la que unos piratas somalíes se quedan con barcos